Uno de los temas del día, sin duda, si no es el tema, es el anuncio o los detalles del DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, que se está preparando. ¿Y por qué decimos se está preparando? Porque están ajustando los últimos detalles para que no sea rebotado judicialmente y pueda ser publicado en el boletín oficial. Un documento que es amplísimo, que son más de 600 páginas y que abarca grandes reformas. La principal se habla de la liberación, la desregulación de la economía, ¿no? Y ya vamos a preguntar de qué se trata esto. Pero la otra también, y no menos importante, es la reforma laboral que implicaría este DNU, la derogación de más de 300 leyes, entre otras cuestiones. Roger Fabre es politólogo y con él vamos a charlar al respecto de este DNU que en principio iba a ser anunciado por cadena nacional al mediodía, pero después se fue postergando hasta que la última actualización de Casa Rosada indica que la cadena nacional va a ser emitida a las 21 horas. Roger, Paula te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Paula, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por tu disponibilidad. Bueno, ¿qué significa este gran DNU, este paquete de medidas que abarca un montón de cosas y que en algún momento también se hablaba de la ley ómnibus? ¿Qué tiene que pasar por el Congreso? La cuestión tributaria fundamentalmente. ¿Qué puede ser instrumentado mediante DNU? A ver si podemos entender esto. Bueno, primero, hoy se cumplen 10 días de la presidencia de Javier Milei. Ya ha ido llevando adelante varias iniciativas, sobre todo en materia económica. Entonces uno puede ir viendo, analizando lo que ya ha hecho, sumado a lo que ha estado diciendo durante toda su campaña, por dónde puede venir un poco la mano de este decreto o de este paquete de medidas que seguramente se van a discutir en distintos lugares, se van a debatir en diferentes ámbitos, pero que tiene algunos matices centrales en base a justamente a lo que decía, que es lo que por ahí venimos percibiendo, y es que el Estado participe lo menos posible en la vida y en las relaciones que hay en el sector privado. Y esto se da en todo sentido. Por ejemplo, desregulación de la economía quiere decir, bueno, que el Estado, que muchas veces interviene para generar frenos y contrapesos o para encontrar equilibrios entre los sectores más poderosos y los sectores más débiles, bueno, no tenga el protagonismo o la impronta que venía teniendo. Doy un ejemplo, la ley de alquileres, una ley que es muy cuestionada históricamente en nuestro país porque se han ido dando reformas que las reformas no han dejado ni a los propietarios ni a los inquilinos de manera correcta. Bueno, seguramente en ese paquete de medidas se hable del tema de la ley de alquileres. ¿Qué quiere decir? Bueno, que las Se partes se pongan derogaría. de acuerdo entre ellos. Exacto, se derogaría. Eh, la, la, la desarticulación del Estado, de las empresas estatales, muchas empresas por ahí vinculadas a medios de comunicación, a medios de difusión, otras empresas que representan recursos estratégicos como una aerolínea, bueno, ni hablar de YPF, con lo que implica la soberanía energética en un mundo en donde es una de las principales demandas de los países. Entonces, lo que uno ve es que hoy se va a presentar un paquete de medidas eh, en donde se va a debatir muchísimo, en donde ¿Se va a los debatir, gobernadores... Roger? ¿En serio? ¿Vos qué decís? Yo creo que sí, porque, a ver, hay que ver en ese paquete de medidas de qué forma se protege a la gente, se protege a la sociedad. Hoy Javier Milei todavía goza con buena imagen, está en los primeros días de gestión, pero necesita empezar a darle respuestas a la clase media, necesita empezar a dar soluciones, por ejemplo, a los jubilados que con la fuerte devaluación que hubo del dólar oficial, hoy están en una situación aún peor a la que ya venían estando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, los gobernadores tienen presencia a través de sus senadores, los diputados representan a la gente, van a tener que dar algunas discusiones, hacer algunas modificaciones, hay que ver qué pasa, cada sector político juega su partido, la imagen de ayer de los gobernadores es una imagen muy fuerte, Sí. primero porque creo que es un gesto muy sano que estén presentes y que acompañen lo que es una mesa de diálogo. Hacía Eso me parece mucho tiempo importante. que no se veía una mesa completa, ¿no? Y tiene que ver con la impronta de un presidente que no es de alguna de las fuerzas políticas tradicionales. Ahora, esa imagen se continuará repitiendo. Ayer pudimos ver que hay tres sectores de gobernadores, algunos que pueden llegar a acompañar
fundamentalmente aquellos que son representantes de las provincias en donde mejor le fue a Javier Milei, van a otorgar la gobernabilidad, le van a dar la posibilidad que quiera hacer los cambios estructurales que el presidente quiere y necesita según su plan de gobierno, obviamente poniendo énfasis también en de qué manera se va a perjudicar con este ajuste a la gente. Algunos gobernadores que están en el medio, que por ahí no se definen, pero que aprovechan el contexto de ajuste para hacer reformas en sus provincias, y otros gobernadores que están más alineados al justicialismo, al espacio político que gobernó hasta el 10 de diciembre y que todavía pueden hacer alguna sugerencia, mostrar su malestar con las propuestas y con el plan de acción que se viene llevando adelante, pero que también necesitan del poder central porque si no, no pueden cubrir las demandas y las necesidades de sus provincias. Que ya se despegaron, ¿no? Estos 8 gobernadores ayer ya sacaron un documento mostrándose en contra puntualmente de ganancias, que es el impuesto que anunció Javier Milei que implementaría, que fue votado, él votó a favor de la... Sí, de una contradicción. De que se elimine ese impuesto y ahora dijo, no, me equivoqué, antes me cortaría un brazo y ahora lo pone de nuevo, pero dice que es temporal. Sí, por eso digo, quizás que no lo hicieron con el grado de conflictividad que lo vamos a empezar a ver fundamentalmente a partir de hoy. Pero digo, hoy es un día muy importante porque de alguna manera todos los protagonistas del sistema político actual que se reconfiguró a partir del 10 de diciembre, hoy van a estar en juego en mayor o menor medida. El presidente con una cadena nacional, con el paquete de medidas que decide que se van a tomar, el Congreso, las distintas fuerzas políticas del Congreso, la ministra de Seguridad con su protocolo antipiquete, los movimientos sociales, los piqueteros que hoy se van a manifestar y que están en medio también de una disputa de poder muy fuerte en cuanto a que ellos administran esos recursos o esos subsidios. Bueno, me parece que hoy vamos a tener la primera imagen de lo que van a ser los próximos 6 meses en la Argentina. Me parece que hay que seguirlo muy de cerca. Creo que el paquete de medidas de Javier Milei va a ser de alguna forma bastante improvisado porque seguramente vamos a poder observar qué es lo que quiere hacer, sobre todo en esto de desinflar el Estado tal como lo conocíamos, pero con algunos conflictos legales de esto de lo que uno quiere hacer y lo que el sistema permite que uno pueda hacer sin vulnerar las garantías institucionales y constitucionales. Esto que vos decís, Roger, de la improvisación, que en algún momento también se iban a anunciar algunos mensajes, se van postergando porque se van descubriendo que hay impugnaciones vía judicial que pueden realizarse si no están los del equipo legal armando bien el documento, que es nada más y nada menos que lo que va a regir la vida de los argentinos, nada más a partir de los próximos días. Entonces, por eso se hace y se deshace o se posterga. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, la modalidad de que no hay conferencia de prensa, hay mensajes grabados, no hay poco lugar para la pregunta y la repregunta, hay que decir esto, se arma, se graba, si nos equivocamos se regraba y se emite y ya, ¿no? Es como que hay poca posibilidad del intercambio. Sí, también es algo que por ahí en nuestro país veíamos algo de intercambio, pero siempre muy medido, muy controlado. Me parece que Javier Milei está tomando las decisiones más fuertes, más duras, de lo que puede llegar a ser su gobierno, porque la repercusión no es solamente lo que pase el día después, sino lo que pasa durante los próximos 4 años. Entonces, no quieren cometer errores en cuanto a la comunicación. Han ido apareciendo los distintos funcionarios del nuevo gobierno, dando algunos mensajes de lo que van a ser los lineamientos de su secretaría o de sus ministerios. Pero bueno, creo que tiene un desafío muy grande el presidente en esto de aplicar lo que dijo en campaña a la realidad. Y acá yo creo que el principal factor y el principal problema que hoy que hoy enfrenta el presidente es que realmente cree en lo que dice y cree en lo que dijo en la campaña, por más de que existan algunas contradicciones. Entonces, esas teorías que él muchas veces debatía en medios de comunicación o chicaneaba a un sistema político tradicional desprestigiado, sin capacidad de dar respuesta o sin capacidad de brindarles a los argentinos una mejor calidad de vida,
hoy los tiene que intentar aplicar en una realidad que es mucho más compleja de lo que creo que él pensaba que era. Entonces, bueno, a ver, ese paquete de medidas, lo que vos decías, Paula, recién de los atributos que no se pueden hacer de manera legal, el Congreso, cómo va a participar las Sí. distintas fuerzas políticas del Congreso. Pensemos que no tiene mayoría en ningún lado, tiene Hay minorías cosas que sí o absolutas. sí tienen que pasar por el Congreso, ¿no? Hay un montón de leyes que sí o sí, la cuestión tributaria y después la derogación, como vos decías, Roger. Mientras se pueda desarmar la intervención del Estado, se va a desarmar. Entonces, en principio, lo que se pudo conocer es que este decreto contendría la derogación, por ejemplo, de la ley de góndolas, la ley de Bueno, abastecimiento, la ley de compra nacional, la ley de tierras, la reforma laboral, el tema de las indemnizaciones o el periodo de prueba de los trabajadores que de 3 meses pasaría a 8, ¿no? sí, yo lo que por ahí uno intenta analizar y siempre hacerlo de manera objetiva es, tuvimos una devaluación oficial del 118%. No se enfrentó digamos, no se compensó esa devaluación con medidas fundamentalmente para la clase media, para los jubilados, que son los principales perjudicados porque cada día están en un escalón más abajo. Bueno, si a eso le sacamos la presencia del Estado, que muchas veces controla, regula, que muchas veces lo hace mal, comete errores, es una realidad. Pero si a eso le sacamos y dejamos que todo esté librado del mercado, bueno, me parece que el presidente lo que va a hacer es encontrarse en unos meses con resultados eh, peores o indicadores peores a los que tenemos hoy. Por el simple hecho de que el mercado muchas veces lo que hace es se protege y se reproduce. El problema es cuando vos tenés una pérdida de la actividad económica, decir, bueno, yo iba a alquilar, hoy no puedo alquilar porque no me puedo poner de acuerdo con las otras partes Y y no no hay nadie tengo quien regule. garantías y no hay nadie que regule. Bueno, voy a ir a comprar alimentos de la canasta básica y el supermercado me cobra el precio que quiere o el precio que en realidad vale el producto, pero yo no accedo porque mi poder Claro. adquisitivo cada vez es menor. Bueno, ahí me parece que van a empezar a surgir los problemas y este protocolo antipiquete se va a aplicar y digamos, no es una casualidad, se va a aplicar con algunos movimientos sociales que hoy se manifiesten. El problema es cuando salga a manifestarse sectores de la clase media, con qué los van a extorsionar, por decirlo de una forma, en que no se pueden manifestar si no tienen ningún tipo de herramienta para poder controlarlos. Bueno, con los camiones hidráulicos, ¿no? Lo dijo el propio presidente en una de las publicaciones en la que puso me gusta. Están los camiones para contener las fuerzas que se manifiesten. Ahora, bueno, es toda una tensión la que se pone en juego en el día de hoy, la expectativa por las medidas que ya se saben que son de ajuste, porque ya lo dijo el propio Milei, y esta desregulación en donde el que manda es el mercado en todo y que no haya intermediario y que sea el Estado que bregue por los derechos de los ciudadanos, al menos pone en alerta. La foto de ayer que vos decías, Fabre, es importantísima institucionalmente, es decir, bueno, esta persona es el nuevo. Bueno, vamos todos, porque tenemos que salir todos para adelante. Ahora, ¿cómo juguemos el partido en los próximos días, en los próximos meses? Hay que ver abril, ¿no? Cuando empiece a notarse la escasez y el comienzo de etapas, por ejemplo, en la educación, cuando empiece a notarse la inflación en el bolsillo y la falta de reposición en, por ejemplo, el plan potencial que quedó congelado con el presupuesto de este año que estamos terminando. Sí, es como que hoy todavía hay un fuerte consenso en que el ajuste es necesario. Y creo que hay un blindaje muy grande en justificar muchas de estas cuestiones. El problema es cuando la gente empiece a darse cuenta de lo que implica ese ajuste. A ver, la casta política, este ajuste que de alguna forma argumentaba, justificaba el discurso libertario de Javier Milei, representa menos del 1% Eso. del déficit fiscal que hoy tiene el Estado. Creo que era simbólico, había que hacerlo. Ahora, ¿quién paga el resto? Esa es la discusión y eso es lo que los ciudadanos se van a empezar a dar cuenta en el día a día, que creo que ya en algunos casos lo vemos, por lo menos en los precios de las góndolas de los supermercados. Y en el combustible. Y en el combustible, bueno, ni Se hablar. habla de ¿Cómo un próximo repercute? aumento del 20% para la semana que viene, un nuevo aumento en los combustibles. Y en esto no es yo guardo el vehículo y no lo utilizo, porque Claro. en una ciudad como la nuestra, ciudad de 15 o 20 minutos, podemos recorrer caminando en bici. Esto se agrega al precio de los alimentos, se agrega al precio de un montón de otras cuestiones, a los costos, que después los vemos reflejados y perdemos aún más poder
adquisitivo. Entonces creo que estábamos muy mal, pero con estas medidas, bueno, me parece que vamos a enfrentar un escenario muy complejo y los próximos 6 meses en Argentina van a ser caóticos, y no es por intentar dar una mala impronta, pero me parece que es el análisis que uno puede hacer en un contexto de estos. Sí, últimamente estamos hablando con especialistas, con estudiosos, y las previsiones son esas, coinciden en la necesidad de un ajuste, en la realidad de una crisis que estaba instalada, en una estanflación que ya venía existiendo, pero la discusión es en la receta del cómo salir. ¿No? Y entonces ahí hay que darle el rodaje al gobierno que ganó las elecciones y acompañar hasta donde dé la paz social, que es la que preocupa de todas maneras, Roger, me parece, ¿no? Sí, es como que, a ver, siempre hay ganadores y perdedores. Bueno, en un escenario de estos, ¿quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores? Esa es la pregunta que me parece que hay que responder. Y bueno, ese es el desafío que tiene el gobierno. Pero acá la paradoja es que todo esto se dijo en campaña. Uh-huh. Entonces, es como que, bueno, sería algo realmente llamativo porque el presidente estaría cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer. El problema era, bueno, realmente... Los que dijeron, no, pero no va a ser lo que dice. ¿Te acordás lo que decían? No, pero no va a ser tan así. Estamos acostumbrados a que no se cumple lo que se dice. Bueno, si en este caso se cumple lo que se dice, ¿quiénes son los perjudicados? Y bueno, ese me parece que es un poco la hoja de ruta que hoy vamos a tener. Los impuestos van a estar presentes, sobre todo los que por ahí son más ligados a los sectores agropecuarios, las economías regionales, que en algún momento se pensó que se iba a liberar todo y que Argentina... Bueno, esa es una de las discusiones. La otra discusión es si las posibilidades de salir es a través de agregar valor a lo que se exporta, exportar más, cuidar algunos de los grandes acuerdos que se han dado. Entonces, es como que hoy en Argentina vemos la imagen esta de cíclica que se repite siempre, ¿no? De un extremo al otro, y no encontramos políticas de Estado que nos permitan tener una viabilidad al mediano y al largo plazo. Roger Fabre, politólogo, gracias por la participación en Punta LM. Paula, muchas gracias y a disposición. Gracias, que tengas buen día. Vamos a ir a la pausa, nos vamos con la recomendación de Radio Electrón. Ahí encontrás de todo en artículos de iluminación, te va a aparecer el teléfono y la dirección en pantalla para que vayas ya mismo a hacer tu consulta, y quién sabe, por ahí te haces un regalito para Papá Noel, para Navidad, para Reyes, te vas anticipando porque encontrás todo para la iluminación de tu hogar. Hay veladores, lámparas de techo, hay plafones, apliques de pared, lo último en diseño de luces para pared y para jardines y para piletas. Visitá el local de iluminación en San Martín 345, ahí está uno de los locales de Radio Electrón. Pausa, ya seguimos.